los estudiosos y los muchos críticos, por ejemplo, Popper, los muchos críticos que ha tenido la Escuela de Frankfurt, han señalado esa incongruencia. Porque hasta el final de sus vidas, Horkheimer y Adorno creían ser fieles a la ortodoxia marxista y a la freudiana, a las dos. Y realmente la obra misma de ellos, en el fondo, es una crítica a las teorías con pretensiones, digamos, englobantes como la marxista y la hegeliana. Entonces, ahí no tengo una respuesta. Probablemente tenían desde la juventud una nostalgia por el marxismo como una teoría progresista. Hay que considerar, estimados públicos, que ambos, sobre todo Horkheimer, se volvieron adultos, que es la época en que uno tiene ilusiones, como ustedes, sobre todo cuando la teoría marxista todavía no había sido probada en la praxis a partir de 1917. Entonces tenían todavía la ilusión que uno difícilmente se separa de las ilusiones de la juventud, la ilusión de adolescentes de que se había encontrado algo extremadamente razonable para explicar el mundo. Entonces la obra de ellos es claramente una crítica a las teorías que tienen pretensiones universalistas, totalizantes y englobantes, como Hegel, Marx, Kant, etc. Claramente es una crítica. Pero al mismo tiempo, ellos, cada uno hasta el fin de su vida, vamos a ver en la dialéctica negativa, la obra que publica Adorno pocos años antes de morir, es también desde el nombre, es una obra que trata de rescatar lo razonable del marxismo. Yo creo que ellos tienen una relación simplemente de apoyo en Marx, Hegel, también se puede decir en Nietzsche y en Kant. O sea, ellos se apoyan en elementos, digamos, en fragmentos que pueden ser válidos para entender mejor el mundo, pero no pasan de eso, no pasan nunca de hacer una especie de alabanza a Hegel, a Marx, a Nietzsche, a Freud y a todos ellos, y en el fondo es una teoría que también los desmenuza. Ha puesto usted sobre el tapete de la discusión una pregunta muy complicada, que no tiene respuesta fácil, que la vamos a tratar en la sesión final cuando hagamos una especie de balance general, una especie de crítica, para qué ha servido este modesto curso, este módulo, para qué sirve la Escuela de Frankfurt hoy. Eso es bueno ver también los lados negativos. Yo les estoy tratando de mostrar lo gloriosa de esta teoría, la originalidad, los elementos anticipatorios, por ejemplo, proecológicos de la teoría. Pero no hay duda, como aquí nuestro oyente ha mostrado, no hay duda que son teorías incongruentes entre sí. No hay duda de eso. No le puedo decir por el momento nada más. La misma dialéctica de la Ilustración, estimado público, se nota el enorme respeto por Hegel, pero se nota asimismo que lo que hacen Adorno y Horkheimer es mostrar las incongruencias de estas teorías englobantes como la hegeliana. Por ejemplo, Adorno dice claramente en la introducción: lo secundario, lo particular, lo individual, es lo rescatable de la evolución humana, no lo general, no la dialéctica general de fuerzas productivas y relaciones de producción, sino los resultados concretos a los que llega el ser humano, generalmente por obra del trabajo manual y no por obra de teorías. O sea, lo rescatable es lo que el ser humano, por ejemplo, ha construido trabajosamente en el arte, con sus manos, en las grandes obras de ingeniería, que no han sido generalmente hechas pensando en los grandes filósofos. Cuando se ha construido el canal de Suez o el canal de Panamá o cualquiera de las grandes obras, ninguno de los constructores sabía de la existencia de estos filósofos. Por suerte, no quién sabe lo que hubiera celebrado. Entonces, ¿cuál es, digamos, el mensaje de esta introducción?
vendría a ser más o menos el siguiente. La racionalidad instrumental, estimado público, se ha convertido en la única racionalidad, en la racionalidad por excelencia. O sea, la razón global, la practicada todavía por Marx, Kant, Hegel, por ejemplo, espíritu emancipatorio. Ahí está, una respuesta aquí al señor. Ellos, estos pensadores de la Escuela de Frankfurt, creen que las imágenes de la emancipación humana esbozadas por Marx y Engels son todavía válidas hoy. O sea, el reino de la libertad que es la conclusión del reino de la necesidad. Es terminología marxista. Ese reino de la libertad, esa sería la mejor definición de una sociedad emancipada. Ellos dicen entonces, lo que ha pasado es que la racionalidad instrumental y no la global, no la utópica, esa es la que realmente se ha convertido en la única que vale tanto en el mundo socialista como en el capitalismo. O sea, no es, estimado público, Marx en el fondo el pensador que inspira el día a día de la Unión Soviética, sino las recetas simples de cómo se produce más con menos esfuerzo y menos dinero. O sea, una idea capitalista, una idea de la racionalidad técnica. Esa racionalidad técnica sería la que vence. Por ello es que, sin nombrar mucho, lo mismo ha hecho Freud, nunca ha mencionado a Nietzsche, todos los grandes pensadores son así, estimado público, de un egoísmo muy notable. Tal vez lo glorioso y esto es algo que deberían practicar ustedes, es una manera de justificar el egoísmo de ustedes. Una persona que crea una gran obra es un egocéntrico, o sea, es una persona que no reconoce el trabajo anterior que han hecho otros. Un gran pensador, un gran creador, un artista, un gran compositor de música es el que usa lo anterior sin nombrarlo, sin decir yo le debo a este. Por ejemplo, Mozart no agradeció jamás a Haydn, Beethoven jamás mencionó a Mozart. En fin, estimado público, es lo más normal en la historia de la humanidad. Entonces, una gran parte, por ejemplo, la diferencia entre razón instrumental y razón global, razón humanista, es una idea de Max Weber, del gran sociólogo alemán, un poco mayor que ellos, una generación mayor que ellos. Jamás mencionan a este Weber si no es para criticar. Muy pocas veces mencionan a Nietzsche, pero la visión pesimista, aristocrática, que Horkheimer y Adorno tienen de la vida, realmente debe mucho a Nietzsche y poco a Marx. Pero ellos a Nietzsche también rara vez lo mencionan, rarísimo, sino en casos muy, muy secundarios. Una de las partes más importantes, estimado público, que nos va a mostrar el predominio de la razón instrumental sobre la razón global humanista es el famoso tratamiento, esto es la parte de Adorno, el famoso tratamiento de las sirenas y Ulises, que es un capítulo, una cápite muy interesante, es uno de los capítulos más leídos de la dialéctica de la Ilustración. Por eso tenemos que ver, estimado público, un instante, porque ahí es que los autores dicen la famosa frase: Ulises era un exponente del espíritu burgués, es decir, del espíritu que trata de, con el mínimo de esfuerzo, conseguir el máximo de beneficio, sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Adorno personalmente, estimado público, califica a Ulises, a Homero, el gran autor de la Odisea, etc., lo califica de un autor burgués, o sea, un uso que podríamos decir inflacionario del término burgués, muy usual aquí en Bolivia. Cuando algo no nos gusta es burgués, etcétera, los malos, es la burguesía, aquí nunca es la burguesía, pero se usa a menudo, ¿no es cierto? Lo mismo, estimado público, han hecho Adorno y Horkheimer.
eso permítanme mostrarles este famoso pasaje de la dialéctica de la ilustración que tiene que ver con Ulises y las sirenas. Primero, igual que con Solzhenitsyn, vamos a ver cuál es el contenido de este pasaje. Entre Sicilia y la bota italiana hay un estrecho. Ese estrecho, estimado público, hoy tiene un puente encima, o sea, hoy no es ningún problema para el tráfico, pero en la antigüedad había que pasarlo en barco. Y esas aguas eran terriblemente tormentosas. Además había muchas corrientes, sigue siendo el Mediterráneo se calienta más, el Tirreno, el otro mar que está al norte, se calienta menos, siempre hay muchas turbulencias en este estrecho. Y en la antigüedad, Homero dijo, estimado público, que el problema eran las sirenas, hermosas mujeres, que mitad pez, mitad mujer, que sobre todo con su voz, con esa voz bellísima, al mismo tiempo fuerte y sensual, atraían a los marineros a las orillas rocosas y por lo tanto peligrosas. O sea, los atraían a la perdición, al naufragio. Entonces el gran problema era como esta atracción, esta seducción era tan enorme, cómo hacer que los marineros no caigan ante la seducción femenina, en el fondo la seducción de la estética. ¿Cómo se evita eso? Entonces Ulises creó una brillantísima táctica, o sea, es un ardid, es la razón instrumental en su aplicación. A los marineros, a todos, les pusieron una enorme cantidad de cera en los oídos, para que no escuchen el canto de las sirenas, para que ni se den cuenta que es el paso del estrecho, para que ni se den cuenta cuál es la atracción estético-erótica del paso del estrecho. Solamente el jefe, la clase alta, Ulises, es el que no se tapa las orejas y escucha el canto de las sirenas. Pero él mismo, antes de que empiece esta travesía, ha ordenado a sus marineros que lo aten al mástil mayor de una manera tan buena que él no pueda liberarse de las amaduras, de los amarres durante el paso del estrecho. Entonces, la clase baja trabaja, rema, sufre, hace pasar el barco, pero no sabe del goce estético, no sabe de lo que el arte, la música, etcétera, nos proveen de cosas agradables. En cambio, la clase alta, Ulises, él sí es el que goza el canto de las sirenas, pero no sucumbe porque está atado. O sea, su condición le permite pasar sin sucumbir ante los peligros, que es la atracción erótico-estética de las sirenas. Y así hay una clara diferencia de clases. Los unos trabajan y por lo tanto tienen éxito. Es exactamente lo mismo que la dialéctica de señor y siervo en la fenomenología del espíritu de Hegel. O sea, los de abajo trabajan y por eso en el fondo saben más. En cambio, el de arriba solamente tiene el placer estético, que es naturalmente en la filosofía tradicional, si ustedes leen a Aristóteles, el ocio como lo más notable al cual puede aspirar el ser humano. Entonces ustedes ven que aquí hay una separación entre la estética y la ética, entre el trabajo y lo bello. Y esa separación, estimado público, tiene que ser naturalmente alguna vez superada. O sea, hay que ir más allá. Pero todavía en esta época lo único que se consigue para gozar es tener una posición económica o social elevada, de modo que uno no tenga que ensuciarse las manos para el goce estético. Entonces, ¿qué es lo que dice Adorno? Ulises es la encarnación de la sociedad burguesa de clases.
es la encarnación de aquel que goza como clase alta de lo que la estética ha producido, y las clases bajas tienen solamente el privilegio de trabajar. Pero esas clases son las que tienen el éxito material final, porque son las que han logrado pasar, y en algún momento ellas se van a emancipar de ese señor que solo sabe dar órdenes y gozar del placer. Entonces, la idea, perdón, siga por favor. Y me parece que, digamos, es una clase no productiva en todo sentido, o sea, la clase de la que representa Ulises. Entonces, ¿de dónde proviene esa ética, esa estética, esa cosa musical elaborada, esas pinturas de Tiziano, digamos? Sí. Si no es del trabajo manual. Vienen del trabajo manual, pero en la teoría estética, a la cual vamos a dedicar una sesión con ilustraciones. No he podido traer hoy, estimado público, porque no está en su lugar de trabajo el único técnico que sabe organizar este aparato con una computadora más. Yo tengo ya listas las imágenes para mostrar a ustedes justamente qué es la estética superior según estos autores, la verdadera revolucionaria, porque debido a problemas técnico-burocráticos no se puede echar a andar este aparato. Ya no me atrevo a decirles una fecha, pero posiblemente el próximo martes podamos ver las imágenes. Contestando la pregunta de usted, la creación artística es obra de un grupo humano que normalmente proviene de las clases bajas, pero que debido a su talento, a su increíble poder de construir, de crear de la nada, por ejemplo en el campo de la poesía o de la música, debido a ese poder creativo se convierten en miembros de la clase alta porque viven solamente del arte. Y es lo más noble que ha creado el ser humano, porque es al mismo tiempo la imagen de lo perfecto, la imagen del mundo emancipado. El ser humano emancipado, esto les va a gustar a todos ustedes, chicos jóvenes, que me imagino todos los días viven con las hormonas revueltas y con los deseos profundos. Entonces esto les va a gustar mucho a ustedes. Ese en el fondo esa es la imagen de la vida bien lograda. O sea, el poder cada día tener un gran placer erótico estético. Eso es para los miembros de la Escuela de Frankfurt la imagen de la sociedad perfecta del futuro, la sociedad que está basada en el fondo en imágenes del arte. Esa. Ahora, lo bueno del futuro, según estos propios autores, es que todos van a poder participar en un proceso lento de educación. O sea, las otras clases, aparte de la privilegiada, van a poder participar de ese mundo estético porque van a recibir la educación correspondiente para poder apreciar la estética. Pero esa estética tiene que ser, y eso es una teoría muy interesante, también las clases bajas merecen lo mejor. Por lo tanto, también ellas merecen la estética más elevada. No hay que a las clases bajas alimentarlas con dibujos de segunda, con música de tercera, sino que las clases bajas deben ser educadas para gozar de Tiziano, de Beethoven, del gran arte de la música y de la literatura que originalmente ha sido producido por las clases altas. Entonces, en un mundo emancipado, también los marineros van a poder escuchar el canto de las sirenas sin ser víctimas de las mismas. Esto va naturalmente más profundo porque también es la idea, que es una idea teológica muy antigua, de que el arte es un peligro, que la dimensión estético-erótica también es una dimensión donde lo demoníaco está mezclado. Por eso está bien, estimado público, que esta noche ustedes se dediquen al placer
erótico estético, pero van a tener que pensar siempre que hay un elemento demoníaco adentro con el cual hay que tener un cierto cuidado. O sea, es evidente que en la sociedad a lo largo de la historia solamente las clases privilegiadas han gozado del gran arte, y el gran arte ha sido construido para esa clase aristocrática. Eso es verdad. Es decir, las grandes obras de la estatuaria y de la pintura durante siglos han sido comandadas, pedidas por las clases altas, de eso no hay duda. Las grandes obras de Tiziano, todas, sin excepción alguna, han sido pedidas por gente que sabía gozar de ellas. Por ejemplo, Felipe II, Carlos V y Felipe II, los dos que han financiado la carrera de Tiziano. Es decir, de eso no hay duda. Pero con la democratización todos podemos llegar a gozar de esa dimensión de la estética. Pero la dimensión de la estética para el pueblo, al final del proceso, tiene que ser la dimensión alta de la estética. No la baja, es la idea de ellos. La verdadera revolución, entonces, y el verdadero espíritu revolucionario es gozar de la calidad estética sin bajar de nivel. Es una cosa complicada, pero van a ver ustedes que es una teoría muy interesante. Ahora, estimado público, por razones lamentablemente de tiempo, tenemos que detenernos. Hemos visto ya, un minutito más, esta dialéctica de placer y trabajo que está desarrollada en la Odisea con la famosa mitología del canto de las sirenas. No se olviden ustedes el elemento peligroso. El canto es bellísimo, pero es un peligro. O sea, las sirenas nos inducen a nuestra perdición. O en otras palabras más claras, con perdón de las damas presentes, la dimensión femenino, erótica, estética nos puede también llevar a la perdición. Hay que ser severos, firmes y distantes con respecto a ese peligro. Pero no hay que estar alejado tampoco de esa dimensión. Ya, aquí haremos la pausa.